El helado. Era una tarde de domingo como tantas otras, repetida en la memoria con la monotonía de los rituales familiares. Macarena ocupaba el columpio de hierro del patio, un artefacto que resistía obstinadamente el óxido y el paso de los años, y se balanceaba con un ritmo apenas perceptible, mientras sostenía un helado de vainilla en un cuenco de porcelana que había pertenecido a su abuela. La brisa tibia se mezclaba con el frescor del dulce, y esa combinación tenía para ella un efecto apaciguador, casi hipnótico. Su madre, desde la ventana de la cocina, le recordaba con tono severo lo mismo que le había repetido desde niña: que no comiera tan rápido, que aquel apuro le haría daño en la cabeza. Macarena siempre atribuyó esas advertencias a un temor exagerado, a esa preocupación materna que convertía cada acto cotidiano en una amenaza. Sin embargo, con el tiempo, empezó a reconocer una consecuencia cierta. Después de cada helado, incluso de cada comida apresurada, un entumecimiento se adueñaba de sus gestos. Primero era una leve torpeza en los dedos, luego una lentitud que se extendía como una niebla por el cuerpo, hasta alcanzar la mente. Se decía a sí misma que era simple digestión, un cansancio trivial, pero en lo más hondo percibía que aquello obedecía a otra causa, secreta y más profunda. El columpio crujía al compás de su vaivén, como si acompañara sus pensamientos. Ya entrada en años, con la nostalgia de lo repetido, le costaba incorporarse del asiento. Sus piernas dudaban, como si cada movimiento tuviera que ser pensado antes de ejecutarse. Desde la cocina emergió su madre, que a esas alturas parecía haber ganado en dureza lo que había perdido en juventud, trayendo en las manos el cuenco casi vacío. Su rostro estaba marcado por una preocupación que se confundía con disgusto. «Te lo dije, cariño», pronunció con una calma que más que ternura contenía reproche. «Tenías que comer más despacio. Mira, ya no queda nada». Lo extraño fue que Macarena, aún con las manos limpias, seguía sintiendo el frío del helado en la boca, y sobre todo, en la frente. La brisa que corría sobre su piel parecía venir desde adentro, como si el fresco no dependiera del aire, sino de algún pasaje interno que conectaba la memoria con el presente. Los días siguientes, la sensación se repitió con mayor intensidad. Podía dejar pasar horas sin probar alimento alguno, y aún así, súbitamente, un escalofrío se extendía desde la garganta hasta la sien. Era un frescor que no la aliviaba, sino que le recordaba el vaivén del columpio y la voz de su madre, como si ambas cosas estuvieran inscritas en la sustancia misma de su ser. En esos momentos, todo alrededor adquiría una lentitud casi irreal. Los relojes parecían obstinarse en el mismo minuto. Las palabras de quienes la rodeaban se descomponían en sílabas aisladas, y el mundo parecía suspenderse en un silencio expectante. Lo fantástico se introdujo con sigilo. Una tarde, mientras caminaba por la plaza cercana a su casa, Macarena creyó reconocer el sonido del columpio de hierro, aunque allí no había más que bancos de piedra y un par de árboles desnudos por el invierno. El chirrido metálico provenía de ningún lugar y de todas partes a la vez, como si el aire mismo se hubiera vuelto cómplice de un recuerdo. Al girar, vio a una niña balanceándose con un cuenco en la mano. Era ella misma, pero a los 7 años. La figura se balanceaba idéntica, con la torpeza apremiante de quien devora su helado sin escuchar a la voz que la reprende desde una ventana invisible. Macarena cerró los ojos y al abrirlos, la visión se había desvanecido, pero el frío persistía en la frente, como si la niña hubiera dejado en ella su huella helada. Desde entonces, cada espejo comenzó a ofrecerle no un solo reflejo, sino variaciones sucesivas. En ocasiones se descubría niña, en otras adolescente, en otras una mujer de cabellos ya encanecidos. Era como si todos los tiempos de su vida coexistieran en el cristal, reclamando a la vez el derecho de ser el presente. Intentó comentarlo con su madre,
pero ésta la miró con un gesto de cansancio que parecía más antiguo que las palabras. «Ya lo sabías», dijo, sin sorpresa. «Te advertí desde el principio». La frase quedó suspendida en el aire, sin explicación ni reproche, como un dictamen irrevocable. Macarena empezó a sospechar que el helado no era un alimento común, sino un ritual inadvertido. Cada bocado, cada prisa infantil había sembrado en ella la semilla de aquella anomalía, un vínculo secreto con los distintos pliegues de su tiempo personal. Lo comprendió la tarde en que, al sentarse de nuevo en el columpio, vio avanzar hacia ella no a su madre, sino a una multitud de figuras que tenían su mismo rostro en diferentes edades. Todas llevaban un cuenco entre las manos, y todas se balanceaban con idéntico movimiento. La escena era serena y aterradora a la vez, pues cada gesto suyo era replicado con precisión por las otras, como si todas fueran reflejos de un único espejo multiplicado. Fue entonces, al mirar el cuenco que ella misma sostenía, cuando la verdad se insinuó con un filo implacable. No había helado. Había una sustancia pálida, delicadamente blanda, que se deshacía con el calor de su lengua. El sabor era reconocible y ajeno a la vez, una mezcla de sal y dulzor, como si la memoria tuviera un gusto propio, y comprendió, con un estremecimiento que no alcanzó a ser miedo, que aquello que había devorado desde niña no era postre alguno, sino algo íntimo y esencial, su propia cabeza, o lo que en ella habitaba. No pudo decidir si se trataba de la materia física, lenta y secretamente consumida, o de la otra cabeza, la invisible, esa que piensa, recuerda y desea. Quizá ambas eran lo mismo. Desde entonces, la brisa en su frente se hizo inseparable de la certeza de que con cada cucharada se había ido despojando de sí misma, como quien lima un objeto hasta dejarlo transparente. Y sin embargo, el alivio era tan grande como el espanto, porque tal vez, pensó, aquella dulzura era la única forma que tenía de sobrevivirse. Cuando regresó a la casa, encontró ante sí la hilera infinita de puertas idénticas. En cada una madre aguardaba con el cuenco vacío, repitiendo las mismas palabras. Macarena sonrió con la serenidad de quien ya no espera explicación. Avanzó hacia uno de los umbrales y lo cruzó. Nadie sabe, ni siquiera ella, si al otro lado encontró el resto de su vida, o apenas el último bocado.